Bien, seguimos con la unidad 3. Vamos a ver ahora técnicas y tipos de muestreo. Cuando hablamos de tomar muestras, eh, hemos consignado un vídeo específico que habla de estos temas. Vamos a sacar el ejemplo de ahí, que me parece interesante. Cuando hablamos de estudios, de muestras, estamos hablando de trabajos de estimaciones de proporciones o de estimaciones de promedio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variables a utilizar, vamos a hablar de variables cualitativas, en donde vamos a tener dos tipos de muestras, ¿no es cierto? Dos tipos digamos, de fórmula que tenemos que aplicar. Una para poblaciones, ¿no es cierto?, que tienen una determinada cantidad, digamos, de elementos y otras que pueden ser infinitas. Entonces vamos a tener cuatro potenciales, digamos, fórmulas. Con variable cualitativa, tenemos estas dos primeras fórmulas y con variables cuantitativas que vamos a utilizar para estimar promedios, vamos a tener estas dos fórmulas. Y también vamos a trabajar con niveles de confianza. Cuando hablamos de niveles de confianza, estamos diciendo que el estudio, digamos, que podemos hacer puede hacerse con un 90 a un 99%, ¿no es cierto?, de confianza y con un error, ¿no es cierto?, que va a ser la diferencia entre estos valores y el 100%. Entonces, para cada, digamos, nivel de confianza vamos a tener digamos, un resultado Z, ¿no? Un ponderador. Entonces, este Z es el que vamos a utilizar en cada una de las fórmulas. Este parámetro estadístico digamos, depende del nivel de confianza, como decíamos. Entonces, esos niveles de confianza son los grados de certeza o de probabilidad expresados en porcentaje con el que se pretende realizar esta estimación, ¿cierto? Es un parámetro, digamos, que nos sirve, digamos, para desarrollar las fórmulas. Entonces, si no se conoce el tamaño de la población y no hay encuesta anterior, digamos, no conocemos, por ejemplo, las amas de casa que van a formar parte de un ejemplo, de un experimento que vamos a hacer, vamos a utilizar esta fórmula. N igual a Z al cuadrado, P por Q a la E al cuadrado. Esto es para población infinita o desconocida. Si se quiere estimar el porcentaje de amas de casa de una nueva ciudad, por ejemplo, en donde hay 800 familias que prefieren consumir cierto detergente, o sea, cuando estamos haciendo un estudio, por ejemplo, para analizar el nivel o potencial nivel de consumo de un producto, pero tenemos la cantidad de familias que van a trabajar, o sea, ya tenemos el número, entonces, al conocer la población, vamos a trabajar con esta fórmula, con la fórmula número 2. Si queremos estimar, otro ejemplo, cuántos dólares, ¿no es cierto?, gastan los estudiantes en promedio en una universidad mensualmente en pasajes, pero no conocemos la cantidad de estudiantes que hay, digamos, en la universidad y queremos obtener un promedio, vamos a usar esta fórmula, la 3, donde estimamos los promedios de la población, o sea, estimamos promedios con población desconocida. Y si, digamos, sabemos que son 3.000 alumnos en esa universidad, tenemos el total de alumnos, vamos a usar la fórmula 4, donde estimamos promedios con población conocida. Entonces vamos a ir al ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a aplicar las fórmulas, en este caso, la fórmula 1 y la fórmula 2. Deseamos estimar la proporción, o sea, el porcentaje de amas de casa de una ciudad que prefiere consumir el nuevo detergente Héroe, ¿no es cierto? Con un nivel de confianza del 95% y el error del 5%. Entonces, ya tenemos acá, digamos, establecido el nivel de confianza y el error y, digamos, tenemos las probabilidades. Las probabilidades vamos a tomarlas, digamos, en un 0,5, es decir, las probabilidades, digamos, van a ser el 50%. Entonces, al reemplazar 1,96 al cuadrado
por 0,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido 0,05 al cuadrado, nos va a dar que digamos, esa cantidad digamos, de amas de casa, esa muestra que necesitamos, va a ser 385. Entonces, este, en la ciudad, digamos, básicamente, este, digamos, en este otro caso, digamos, ya sabemos que hay 2.500 familias. O sea, acá ya tenemos el dato del total de las familias. O sea, tenemos un universo, digamos, concreto, ¿no es cierto? Y también lo que tenemos es información previa, es decir, que solamente el 12% de las amas de casa de esa población manifestaron consumir el nuevo detergente. Ya tenemos una información previa. Entonces, con el mismo nivel de estimación de confianza y el mismo nivel de error, hacemos el cálculo de la fórmula, reemplazamos la fórmula, multiplicamos las 2.500 familias por el ajuste, el Z, que es 1,96 al cuadrado, y acá ya tenemos, ¿no es cierto? P, ya tenemos la probabilidad es de 0,12, y la diferencia, que es Q, que es 0,88. Y obviamente en la fórmula, abajo ponemos 2.499 porque es n-1, multiplicamos por 0,05 al cuadrado, bueno, y aplicamos el resto de la fórmula. Ese valor, digamos, ese valor, que es esta fórmula, digamos, que la fórmula número 2 cuando conocemos el tamaño de la población, nos va a dar 153 amas de casa. Es decir, que si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que queremos digamos, estimar una proporción, pero no conocemos el tamaño de la población y no hay encuesta anterior, el número, digamos, o sea, o la muestra para que sea lo suficientemente representativa va a estar en 375. Y en este segundo caso, digamos, la muestra va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Digamos, porque tenemos ya antecedente previo, tenemos la probabilidad que está más ajustada, ¿no es cierto? Y además conocemos el tamaño total, digamos, de la población. Entonces, esas son las aplicaciones de fórmulas que podemos utilizar. Lo que vamos a tener también son técnicas de muestreo. O sea, para, para poder hacer un muestreo tenemos dos tipos de técnicas, las probabilísticas y las no probabilísticas. Es decir, cuando hablamos de probabilísticas, estamos hablando de muestreos del tipo simple, sistemático, estratificado, proporcional, no proporcional, y después también tenemos muestreo por conglomerados y otras técnicas que también se pueden usar. Vamos a ver las que tenemos definidas acá. Y las no probabilísticas, vamos a tener el muestreo por conveniencia, juicio, por cuota y bola de nieve. Vamos a ver cada una de ellas para ver cómo trabaja. Y vamos a ver un ejemplo. Si una empresa tiene 100 empleados y quiere hacer una encuesta de satisfacción laboral, el área de investigación decide que el tamaño de la muestra sea 20 empleados, ¿no? Entonces, ya acá definimos la muestra de una población total de 100 y trabajamos con lo probabilístico. ¿M? Pero hacemos ahora un muestreo aleatorio, sea aleatorio simple. Entonces, se seleccionan 20 al azar, ¿eh? Con una tabla de números aleatorios, un software, elegimos 20 de entre los 100. Esto es un muestreo aleatorio. Después, cuando hablamos del sistemático, digamos, la idea es ordenar la lista de los 100 empleados y calcular intervalos. Es decir, si yo tengo 100, ¿no es cierto?, empleados y sé que la muestra es 20, 100 dividido 20 es 5, entonces se elige un número aleatorio inicial entre 1 y 5, supongamos 3, ¿cierto? Y se selecciona cada 5 empleados a partir del 3. Es decir, a partir del 3, el primer número, el primer empleado va a ser el número 3, el segundo va a ser el 8, porque lo vais sumando 5 y así sucesivamente, hasta obtener la cantidad digamos, de elementos de la muestra necesaria. Entonces, el otro es simple.
Y este es sistemático. ¿Por qué se llama sistemático? Porque tenemos un método de cálculo y de elección. Es un método de elección, ¿no? Que va a ser constante y sistemático. Cuando hablamos de muestreo por conglomerados, la población se divide en conglomerados naturales. Por ejemplo, si tenemos 10 oficinas de 10 empleados cada una, se eligen algunos conglomerados al azar, ¿no? Si se eligen dos oficinas, cada una tiene 10 empleados, entonces, ¿cuál va a ser la muestra? Todos los empleados de la oficina, por ejemplo, la oficina número 4 y la oficina número 7. En el caso de muestreo estratificado proporcional, se dividen los empleados en estratos, ¿eh? En estratos. Vamos a suponer que dentro de esa población que nosotros dijimos, hay 60 hombres y 40 mujeres. Entonces se selecciona manteniendo la proporción. Si yo voy a tomar 20 hombres, voy a tomar el 60% de esos 20. Y si son mujeres, voy a tomar el 40%. Si tomaré 12 hombres y 8 mujeres. Luego se eligen aleatoriamente dentro de cada estrato, ¿eh? O sea, la muestra va a ser los 12 hombres elegidos al azar y las 8 mujeres elegidas al azar. Después tenemos el muestreo estratificado no proporcional. Entonces, lo mismo, se divide por estratos, 60 hombres, 40 mujeres, se asigna un número igual o arbitrario de individuos en cada estrato sin respetar proporción. Es decir, decidimos, por ejemplo, tomar 10 hombres y 10 mujeres, aunque la población no es 50 y 50, ¿no es cierto? Entonces, la muestra aleatoria van a ser 10 hombres aleatorios y 10 mujeres de forma aleatoria. Es decir, el número que se asigna, digamos, es igual o arbitrario en cada estrato y no respeta ningún tipo de proporción. O sea, sabemos cómo se dividen, ¿no es cierto? Son 60 hombres y 40 mujeres, pero elegimos, digamos, un número de forma arbitraria, ¿m? En cada uno de esos estratos. Muestreo por juicio. Ahora vamos a la cuestión no probabilística, ¿no? Entonces, vamos a buscar, digamos, a seleccionar, digamos, una muestra, pero de forma, digamos, intencional, por juicio. ¿Qué significa esto? Lo probabilístico, digamos, es utilizar un método, ¿cierto? Digamos, que puede ser simple o puede ser más sofisticado, pero es la elección de un método a partir del cual se aplica matemática y como vimos en los métodos anteriores, puede ser, digamos, no proporcional, proporcional, por conglomerado, simple o sistemático, ¿no es cierto? Esto de hacerlo o elegir de forma sistemática a partir, digamos, de un sistema de cálculo. En el caso de lo no probabilístico, acá, digamos, el muestreo podría ser por juicio o en forma o intencionalidad, o sea, se seleccionan individuos que van a ser elegidos a partir del criterio del investigador, porque va a representar, se supone que representan mejor a la población, ¿no? Entonces, el investigador puede creer que para el caso de un estudio de café, ¿no es cierto? Que es el ejemplo, en este caso, los, digamos, los alumnos de preferencia serían los que cursan de noche, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo un estudio en este caso, del café, ¿no? O sea, ¿quién consume más café o quién consumiría, digamos, café, ¿no? Preferencia por el producto café. Entonces, yo tengo a analizar alumnos o estudiantes, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo, digamos, por mi juicio intencional, digamos, profesional, me inclinaría por alumnos que cursan de noche. Y decido seleccionar 40 estudiantes nocturnos, porque pienso que son los más adecuados para evaluar el servicio o digamos, el consumo de un determinado producto. Entonces tomo una muestra de 40 estudiantes del turno noche. Cuando hablamos de muestreo por cuotas, ¿no es cierto? Se establecen cuotas de acuerdo a las características de la población. Entonces, si la universidad tiene, por ejemplo, 55 mujeres y 45 hombres, y se necesita una muestra de 100 estudiantes, vamos a tener
55 encuestas por un lado y 45 por el otro. El encuestador lo que busca son voluntarios hasta cumplir la cuota, sin que estos sean seleccionados al azar. O sea, se eligen 55 mujeres y 45 hombres que acepten, digamos. Entonces, se hace un muestreo por cuotas. Cuando hablamos de muestreo por conveniencia, acá, digamos, lo que estamos referenciando era el ejemplo, ¿no es cierto?, que estaba dando recién, era el de una universidad que tiene 2.000 estudiantes y se quiere conocer la opinión sobre la cafetería, ¿no? Era lo que habíamos hablado hace unos minutos. No hay recursos para hacer un muestreo probabilístico, entonces usamos lo no probabilístico. En el caso de los anteriores, usamos el muestreo por juicio y muestreo por cuotas. Dijimos, de este caso, ¿no es cierto? Queremos conocer la opinión de la cafetería, hacemos un estudio por juicio, elegimos, ¿no es cierto?, estudiantes del turno noche, por un lado, esto es a criterio del profesional que va a hacer el estudio, o lo hacemos, ¿no es cierto?, por cuotas. Aquellos que acepten, digamos, voluntariamente, digamos, ingresar en el estudio. En el caso del muestreo por conveniencia, se elige a quienes están más disponibles o accesibles. Por ejemplo, vamos a la entrada principal y encuestamos a los primeros 30 estudiantes que se encuentran al mediodía. Estos métodos, digamos, aplicados a un trabajo práctico, integrador, digamos, uno cuando hace un desarrollo, un trabajo, y tiene que utilizar alguna metodología, tiene que mencionar dentro del estudio qué tipo de herramientas de investigación de mercado utilizó para desarrollar ese trabajo, ¿no? Acá podría ser, por ejemplo, un muestreo por conveniencia, ¿no? Si nosotros queremos saber o hacer una evaluación X, podríamos usar un muestreo por conveniencia, ¿no? Elegir a quienes estén más accesibles o más disponibles. ¿No? O muestreo bola de nieve, que se usa cuando la población es difícil de localizar, en donde en este caso un participante recomienda a otro, ¿no? O sea, en este caso se quiere entrevistar a 20 estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, comenzamos con 2 estudiantes internacionales que recomiendan otros 2 y otros 2, así hasta llegar a 20, ¿cierto? O sea, la muestra, digamos, va a estar conformada por 20 estudiantes extranjeros obtenidos por referencias. Son estudios, muestreo por bola de nieve, son estudios, digamos, que requieren, por ejemplo, eh, muestras que son difíciles de obtener, porque son características específicas, qué sé yo, parejas swingers, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo, o sea, es muy difícil de encontrar, no es fácil el dato, entonces hay que investigar, hay que indagar, hay que conocer algunas que después nos recomiendan a otras, ¿no? Estoy dando un ejemplo para que se entienda. O sea, el muestreo por bola de nieve implica en esta metodología utilizar cuando digamos, el recurso es más difícil de conseguir y entonces utilizamos este muestreo, ¿no es cierto?, que podría darnos alguna información este, adicional. Entonces, para cerrar un poco, cuando hablamos de muestreo por conveniencia, acá lo que tenemos en el material es, en este caso, ¿no?, utilizamos, ¿no?, el ejemplo para verlo en forma más gráfica. Vamos a utilizar todos los elementos de la columna D. ¿Por qué elegimos los de la columna D y no de los otros? Bueno, porque entendemos que estos son los que a nuestro criterio es lo más representativo. En muestreo por juicio, el investigador considera que los grupos B, C y E son típicos y convenientes, ¿sí? Entonces, vamos a elegir de esos elementos. El muestreo por cuotas dice, se impone una cuota de un elemento de cada grupo, de A al E. Entonces vamos a tomar un elemento de cada uno de los grupos. En el muestreo por bola de nieve, selecciona al azar los elementos 2 y 9 de los grupos A y B, 2 y 9. El elemento 2 refiere a los elementos 12 y 13. El elemento 2 refiere a los elementos 12 y 13.
El elemento 9 refiere al elemento 18. Vamos para este lado, muestreo aleatorio simple. Selecciono 5 números aleatorios del 1 al 25. Las muestras resultantes constan de los elementos 3, 7, 9, 16 y 24. Tomé 5 números de forma aleatoria dentro de la población de 25. Sistemático, como lo dijimos, elijo un número entre 1 y 5 aleatorio, vamos a decir el 2, vamos a tomar el 2 y la muestra, ¿no? Arrancamos con el 2 y le sumamos 5. 2 más 5, 7, 7 más 5, vamos a elegir el 12, 12 más 5, el 17 y así. Muestreo estratificado, se selecciona al azar un número del 1 al 5 de cada estrato. ¿Eh? Entonces la muestra consta de los elementos de la población 4, 7, 13, 19 y 21. Seleccionamos al azar un número del 1 al 5 de cada estrato. Al azar. Y surgen estos números. Se toma un elemento de cada columna. Muestreo por conglomerados, se selecciona al azar tres conglomerados, solamente el B, el D y el E, y dentro de cada conglomerado se elige al azar uno o dos elementos. Esta es la síntesis. Anteriormente vimos un ejemplo concreto y práctico de en qué se podría usar, y acá vemos en forma, digamos, gráfica cómo funcionan las técnicas. Bien, cuando hablamos de escalas, vamos a tener 4 escalas básicas. Si hablamos de medición, medir es asignar números u otros símbolos de acuerdo con ciertas reglas. La medición, cuando hablamos de escalamiento, es generar un continuo sobre el que se localizan objetos medidos. Entonces, vamos a ver las escalas nominales. Yo asigno números asignados a corredores. Tengo corredores y le pongo números a cada uno. El ordinal es el ordenamiento por rango de ganadores. Acá lo que estoy dándole es un orden. La escala, en la nominal estoy nominando, estoy poniéndole, estoy identificando los elementos. En el ordinal lo que estoy haciendo es ordenando. O sea, quién llegó primero, segundo, tercero, etcétera. De intervalo, la escala es este, uso, digamos, esta escala para calificar el desempeño. Voy a usar escala de 0 a 10. Entonces, digamos, el mejor, digamos, el del primer lugar, hizo un tiempo, este corredor, de 9.6, el segundo 9.1 y el tercero 8.2. Y la escala de razón es el tiempo para terminar en segundos, o sea, cuántos segundos consumieron en terminar esa carrera. 13.4 el primero, 14.1 el segundo, 15.2 el tercero. Entonces, estas escalas, sean nominales, ordinales, de intervalo o de razón, nos van a servir para diferentes, digamos, enfoques, ¿no? Podemos usarlo en diferentes actividades de marketing. Hay ejemplos comunes, y por supuesto, digamos, de acuerdo a los requerimientos, a los tipos de estudio que tengamos que hacer, digamos, vamos a utilizar una escala u otra. La nominal, ¿no? Vamos a ejemplos concretos. En una encuesta sobre la marca de celular que usan 6 personas, acá, digamos, vamos a poner números, pero acá solo hay categorías. O sea, acá no podemos decir que esta empresa, digamos, la 2, digamos, definida como 2, es mejor que la número 1. Son diferentes, ¿no? Entonces, esto es para codificar. El número no significa orden, solo es una etiqueta, ¿no? A Samsung le ponemos 1, a Apple el número 2, ¿no es cierto? Es decir, son etiquetas. En cuanto a la escala ordinal, dijimos, clasifica y ordena
sin medir distancia exacta, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Digamos, encuestar a 5 clientes en términos de sus niveles de satisfacción y decir qué cliente está muy satisfecho, satisfecho, ni muy satisfecho, digamos, ni nada satisfecho, o sea, neutral, insatisfecho o muy insatisfecho, ¿no? Aquí hay un orden jerárquico. No podemos decir la diferencia entre muy satisfecho y satisfecho, ¿no? Es decir, no, como decimos, o sea, no hay una exactitud en términos de la distancia, ¿no es cierto? Sí tenemos una referencia de quién está muy satisfecho, ¿no es cierto? Quién está muy insatisfecho y en el medio. Después tenemos escalas de intervalo, donde hay orden y distancia igual entre categorías, pero no hay cero absoluto. Por ejemplo, esta escala es para la temperatura, ¿no? Digamos, la temperatura en grados Celsius de 4 ciudades. Nosotros podemos decir que la ciudad A hace 10 grados centígrados, en la B 20, 30, o la ciudad D hace 0 grados centígrados. Y nosotros podemos comparar diferencias. B está a 10 grados, ¿no es cierto? B está a 10 grados por encima de A. O sea, 10 grados más caliente la temperatura por encima de A. Y la diferencia entre A y B son 10 grados. Pero, digamos, esta escala, es interesante, no tiene cero absoluto. Es decir, no se puede decir que 20 grados centígrados es el doble de 10 grados. Es decir, el cero, digamos, no, o sea, no tiene valor absoluto. Es decir, el cero es un elemento, digamos, que describe, digamos, un nivel de temperatura, pero, digamos, no podemos decir que es el doble. Hay orden y hay distancia, pero no hay cero absoluto. En una escala de razón, tiene orden, intervalos iguales y cero absoluto real. Esto es así. Esta escala es diferente a la escala de intervalo, porque yo, digamos, si peso a 5 personas, entonces la A puede tener 50 kilos, la B 60, la C 75, la D 100, y E, digamos, si yo pongo 0 kilos, es un objeto, digamos, ¿qué significa que es 0 kilos? Es un objeto sin peso, ¿no es cierto? Es decir, entonces aquí hay proporcionalidad real. Una persona de 100 kilos pesa el doble de una de 50. Y la diferencia entre B y C son 15 kilos. El cero absoluto acá significa ausencia de peso. En el caso anterior, 0 grados, 0 grados, ¿no es cierto? No significa que no hay temperatura. Hay temperatura, pero es 0 grados. Por ejemplo, acá no podemos decir que una persona tiene menos 10 kilos, pero en el anterior podemos decir que hace menos 10 grados o 10 grados bajo cero, ¿no? Bien, entonces, ahora tenemos para revisar escalas comparativas y escalas no comparativas. Las comparativas tenemos comparación pareada, rangos ordenados, suma constante y clasificación Q y otros procedimientos. Por el otro tenemos escalas no comparativas. Son escalas de calificación continua, escalas por reactivos y dentro de los reactivos está la escala Likert, diferencial semántico y Staple. Y vamos a ver esos ejemplos. Vamos a un ejemplo de escala de ordenamiento por rangos. Por rangos. Una heladería quiere saber cuál es el sabor preferido, ¿no?, de los clientes. Se pide al encuestado ordenar del 1 al 4, del más preferido al menos preferido. Entonces yo puedo, digamos, colocar los sabores y el orden. El resultado, el consumidor prefiere más chocolate, luego eh, digamos, frutilla, tercero, vainilla y cuarto, el sabor dulce de leche. En la escala de suma constante, por ejemplo, una empresa de gaseosas quiere saber
¿Qué atributos valoran más en una bebida? Entonces se pide al encuestado repartir 100 puntos entre los atributos. Acá se definen cuatro atributos, ¿no? El sabor, precio, envase y marca, y se le dice a los encuestados, señor, reparta 100 puntos, ¿no es cierto?, en base a sus preferencias en estos cuatro atributos. Resulta ser que el sabor o el más valorado, ¿no es cierto?, es digamos, pero el atributo más valorado es el sabor, que obtiene un 50%, ¿no? O sea, se lleva la mayor cantidad de puntos repartidos, ¿no? Y el último sería el envase, ¿no? Dentro de los atributos, el envase es el que menos peso tiene en la valoración. Cuando hablamos de escala de comparación pareada, escala de comparación, comparo en forma pareada, ¿no es cierto? Pareada, es una cadena en una cadena de comida rápida. Queremos comparar tres tipos de hamburguesas diferentes, ¿no? Hemos hecho tres productos diferentes, el A, el B y el C, y queremos, digamos, compararlos, saber, bueno, cuál gusta más. Entonces, comparamos la A con la B, la preferencia que sale es gusta más la A con la C se prefiere la B con la C se prefiere la C. Entonces, en los resultados, A obtiene dos veces, ¿no es cierto? Es elegida dos veces. C una vez y B ninguna. Por lo tanto, el producto hamburguesa A es el que más prefiere la gente. ¿Por qué? Porque es la más elegida respecto de las demás. Ahora, ¿cómo hacemos que la más elegida? Porque las comparamos, ¿no? Por eso se llama comparación pareada, comparación entre pares. Escalas no comparativas. Acá tenemos la escala Likert, en donde se evalúa cada ítem de forma independiente sin compararlos entre sí, y utilizamos una escala en donde, digamos, también le ponemos puntuación a lo que está totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, y en el medio los elementos de nivel intermedio. Entonces, una tienda online mide la satisfacción con el servicio de entrega y pregunta, ¿el pedido llegó en tiempo prometido? ¿No? Entonces acá estamos totalmente de acuerdo 5, totalmente en desacuerdo 1, y cada uno de los clientes va contestando en base a digamos, a esas posibilidades. Entonces, dentro de estas respuestas, el promedio que nos arroja es de 3,8 y tiene una tendencia positiva, pero con algunas demoras, ¿no? O sea, no estamos, si fuese, digamos, el resultado, el mejor resultado sería que todos estén totalmente de acuerdo, ¿no? En el 5. Pero bueno, en la distancia entre 3,8 y 5 nos da una idea de mejora, ¿no es cierto? De posibilidades de mejora. Escala de diferencial semántico: una empresa de zapatillas mide percepciones de calidad y se pide calificar en una escala de 1 a 7 entre dos objetos opuestos, ¿no? Mala, buena; incómoda, cómoda; anticuada, moderna. Entonces, lo que estamos, digamos, haciendo acá es medir la percepción de la calidad, pero a través de este sistema, ¿no? O sea, de un diferencial semántico. ¿Qué es el diferencial semántico? Digamos, tenemos dos elementos, ¿no es cierto? Dos conceptos, y buscamos los extremos. Si algo es malo, el otro extremo es bueno. Si algo es incómodo, el otro extremo es cómodo. Si algo es anticuado, lo otro, digamos, lo opuesto sería moderno. Entonces, en el medio, digamos, hay escalas, ¿no es cierto? O sea, que van del 1 al 7 y nosotros tenemos que, digamos, eh, poner una respuesta, ¿no es cierto? Si vamos para el lado de lo incómodo o vamos para el lado de lo cómodo, será ir más para el lado del 1 o más para el lado del 7, ¿no es cierto? Entonces las respuestas, o sea, ¿qué nos dicen estas respuestas, ¿no? Estas que tenemos acá en el ejemplo, 6, 5 y 7, nos dice que se perciben como modernas, de buena calidad y cómodas, ¿no? Si fuese, digamos, 7, digamos, 6 y acá 2, podría ser, el resultado podría decirnos que se perciben como modernas, de buena calidad, pero incómodas, ¿no? Con lo cual habría que hacer algo en el resultado de ese producto, ¿no?
Y después, bueno, no, agregué a una más que no está en la descripción, pero son más o menos similares y es para que tengan alguna herramienta más. Una empresa lanza un nuevo shampoo y pregunta qué probabilidad hay que lo compre. La escala, lo mismo, con el criterio, ¿no es cierto?, anterior, ¿no? El criterio de 5 elementos. Nosotros podemos decir definitivamente no compraría, probablemente no compraría, no estoy seguro, compraría o definitivamente compraría, ¿no? Entonces, respuesta de 100 clientes, 10 marcaron la opción uno, 15 la 2, 25 la 3, 30 la 4, 20 la 5. Y entonces, acá, digamos, estos resultados nos dicen que hay una alta intención de compra. En cuanto a la escala Staple, se presenta un solo adjetivo. En esta escala se pone un solo adjetivo, moderno, eficiente, amigable, lo que sea, y se pide al encuestado calificarlo en una escala de -5 a 5, sin punto neutro, ¿no? Acá no existe el cero, vamos de -5 a 5, y el signo positivo indica que el atributo describe bien el objeto, y el signo negativo indica que el atributo lo describe mal. Por lo tanto, digamos, estos clientes, cuando vemos acá, ¿no es cierto? Vamos al cliente uno, dice rápido, +4, fácil de usar +3, confiable +2, moderno +5, seguro -2, ¿no es cierto? Indica que el atributo lo describe mal. Entonces, lo mismo cliente 2 y cliente 3. Acá tenemos los promedios, por lo tanto, los usuarios perciben la app, digamos, por ejemplo, ¿no? Como muy moderna y rápida, muy moderna, 4.7 positivo, y rápida, 4.0, ¿no? La seguridad tiene una percepción negativa, 1.3 negativo, lo cual es una alerta para la empresa. Bien, entonces, en resumen, la escala ordinal es una escala de clasificación en donde asignamos números a los objetos para indicar la medida relativa en que se posee una característica. Ordinal. Se pueden ordenar de mayor a menor o viceversa, ¿no? Por ejemplo, nivel socioeconómico, cantidad de consumo. Es decir, la escala de intervalo es una escala donde se utilizan números para clasificar objetos y de tal forma que las distancias numéricamente equivalentes representan distancias equivalentes a la característica medida. Es decir, se puede conocer la distancia entre los objetos de la escala, ¿no? Esto lo habíamos visto recién. Ingresos familiares, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos familiares? Va de 500 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, ¿no? Exposiciones a medios, por ejemplo, hasta 2 horas, entre 2 y 4 horas, entre 4 y 6 horas, más de 6 horas. Estos son intervalos. Y después habíamos visto la escala de razón y la escala nominal. Vemos de vuelta, repasamos las de Likert, ¿no es cierto? El ejemplo, ¿cuál es su grado de acuerdo con la siguiente frase? Compro considerando primero el precio, ¿no? ¿Cuán de acuerdo está con esta frase? Armamos la escala del 1 al 5 y la gente, digamos, votará entre el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Lo mismo en términos de gustos, ¿no? O de preferencias. Se menciona una actividad, ¿no es cierto? Y se pide que se seleccione o señale cuánto le gusta esa actividad, ¿no? Entonces, podríamos decir, no me gusta poco, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Diferencial semántico, lo habíamos visto, ¿no? O sea, habíamos dicho que eran 7 elementos
digamos, digamos, gradientes, ¿no es cierto? Siete posiciones, y lo semántico era la diferencia, ¿no es cierto?, conceptual, o sea, los opuestos, alegría, pena, frío, caliente, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que se marque con una cruz y el espacio que indique mejor con cuánta precisión un adjetivo u otro describe el producto, ¿no? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, en este caso, Coca-Cola para vos? Alegría o pena, frío o calor, amigos o soledad, verano o invierno, liviano o pesado. Entonces la gente pondrá las cruces más a la izquierda o más a la derecha y se obtendrán los resultados y ahí el significado, ¿eh? Lo que significa Coca-Cola para el consumidor. Bien, escalas de clasificación continua. Por ejemplo, ¿cómo calificaría la tienda Sears, como tienda departamental? Y lo mismo, ¿no es cierto? Nos corremos hacia la izquierda o a la derecha. Probablemente la peor, probablemente la mejor. Tenemos diferentes versiones. Podemos, digamos, armarla de esta forma, podemos ponerle valores, podemos poner conceptos, muy mala, ni buena ni mala. Acá vemos el ejemplo final de la escala de diferencial semántico, con un ejemplo de Sears y la gente votando. Y la Staple en el aspecto gráfico, en donde, digamos, marcamos los conceptos, ¿no es cierto? Dijimos, hay un concepto en el medio, hay ausencia de cero y vamos en lo positivo para arriba, en lo negativo para abajo, en una escala del 1 al 5, -1, -5. Y evaluamos la alta calidad o el mal servicio, o el servicio, ¿no? Si es malo, trabajaremos en lo negativo, si es bueno, en lo positivo. Importante, cuando hablamos de escalas balanceadas y escalas no balanceadas, esto hay que tomarlo en cuenta, digamos, cuando uno arma una herramienta de esta naturaleza. Acá tenemos una escala no balanceada. X para hombres, ¿no es cierto? No, una marca X para hombres es extremadamente buena, muy buena, buena, algo buena, mala y muy mala, ¿no? En este caso, fijémonos las diferencias, ¿no es cierto? En una escala balanceada, el número de categorías favorables y desfavorables es igual, ¿eh? Es igual, nosotros tenemos este, tres elementos y tres elementos. Lo bueno representan los primeros tres, lo malo los últimos tres. Esta escala está balanceada, ¿sí? La escala debe ser balanceada para obtener datos objetivos. Cuando es probable que exista un sesgo en la distribución de las respuestas, podría ser más conveniente usar una escala no balanceada con más categorías en dirección al sesgo. Si se usa una escala no balanceada en el análisis de los datos, debe tenerse en consideración la naturaleza y el grado de desequilibrio. O sea, acá estamos usando una escala en donde tenemos cuatro opciones vinculadas a lo bueno y solamente dos a lo malo, ¿no? Entonces, tenemos que ver en la fabricación de la herramienta si no estamos con la herramienta fabricada incidiendo en la toma de decisiones o en la preferencia de aquel que está haciendo la encuesta o que está respondiendo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en el armado de la herramienta, el objetivo de investigación que se percibe y que se persigue y qué herramienta se va a utilizar y cómo se va a diseñar. Bien, más ejemplos de preferencias, ¿no es cierto?, de productos o de servicios, más herramientas de construcción
de encuestas y de sistemas de evaluación. Bien, vamos con la última, medición de la complejidad técnica con una escala refinada. Tenemos la escala que mide complejidad técnica de una línea de productos y entonces lo que hacemos es colocar los elementos. Fíjense que si tenemos que analizar esta estructura, ¿no es cierto? Estamos hablando de un diferencial semántico, ¿no? Eh, de separación, ¿no es cierto? Digamos, por opuestos, técnico, no técnico, bajo contenido de ingeniería, alto contenido de ingeniería. Entonces, y en el medio la escala para que la gente, digamos, marque su nivel su visión, su conocimiento del tema. Durante la calificación, ¿no es cierto? Se invierten los reactivos 1, 3, 6 y 7. Esta escala puede usarse en marketing para medir la complejidad técnica de línea de producto de un cliente y sugerir cambios para mejorar la calidad técnica, ¿no? Es decir, las herramientas que vemos nosotros sirven para hacer investigaciones cuantitativas, para estudiar productos, fundamentalmente para ver diferentes elementos o concepciones del producto o servicio que se quiere brindar al público y corregir dentro de los procesos de producción o incluso, digamos, en hacer correcciones, digamos, posteriores, ¿no? O sea, un sistema de control, nosotros tenemos tres elementos de control, ¿no es cierto? Lo preventivo, lo concurrente la retroalimentación. Entonces, dentro de estos sistemas de control que nosotros tenemos, preventivo, concurrente o de retroalimentación, podemos utilizar herramientas, ¿no es cierto? Herramientas para definir, ¿no es cierto?, soluciones a los productos, eh, combinándolos con este esquema, ¿no es cierto?, de control. O sea, podemos analizar los resultados para después corregir problemas de producción o de calidad, o podemos hacer encuestas previas, ¿no es cierto?, tendiente a lo preventivo antes de lanzar un producto. Estas son, digamos, algunas de las herramientas que podemos utilizar tomando en cuenta, por ejemplo, en este caso que les comento, los sistemas de control que tenemos. Bien, esto es un poco lo que hemos revisado en términos generales, son herramientas para utilizar y aplicar a la materia de investigación de mercados, que a su vez está orientado, ¿no es cierto?, a la construcción de planes estratégicos en donde, digamos, la medición de la estrategia y de los proyectos estratégicos requiere que muchas veces formalicemos digamos, medidas y tengamos, digamos, una base, un soporte, digamos, técnico importante, ¿no? Si nosotros definimos que tenemos que trabajar en costo o que tenemos que trabajar en diferenciación, es decir, que tenemos que tomar, digamos, o decidir competitivamente qué tipo de estrategia vamos a adoptar, entonces tenemos que tener de alguna forma la percepción de la gente sobre el producto, el servicio. Podemos, digamos, nosotros ser percibidos como caros cuando en realidad queremos optar por una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Con liderazgo en costo, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos tomar decisiones, ¿no es cierto? Implementar estrategias, pero necesitamos soporte, necesitamos investigación. No tan solo es una expresión de deseo, ¿no? Sino, digamos, el planeamiento solamente es una expresión de deseo, una idea, digamos, que tenemos volada, que no tiene sustento técnico. Entonces, es importante agregar las herramientas de esta unidad al planeamiento, porque eso nos daría cierta idea o mejoraría eh, digamos, nuestras expectativas o nuestras ideas o nuestras creencias acerca de cuál debería ser el camino hacia la visión, cumplimiento de misión, valores y la proyección, ¿no es cierto?, de la organización al futuro. Bien.